Muy bien, buenos días para todos, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo para continuar esta semana con el estudio de la vida de Moisés y las lecciones que le enseñó al Padre para poder llegar a ser el hombre más manso de la tierra. Así que voy a invitarlos a que tengamos una palabra de oración antes de arrancar esta mañana con el temita para oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor. Te doy grandemente porque has dejado, Señor, mucha instrucción en tu palabra para que cada uno de nosotros fortalezca su fe, se acerque más a ti y sobre todo, Señor, podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor, definitivamente sin ti no somos nada y necesitamos de ti a cada instante de nuestra vida. Como dice un canto por ahí, eres mi respirar, oh Señor. Ayúdame a tener humildad y a depender cada día más de ti, como lo vimos en estos 2 días anteriores. Y ahora al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, efectivamente estamos estudiando esta semana sobre la vida de Moisés. Decíamos que estuvo en las mejores universidades, colegios, escuelas de Egipto, donde fue enseñado en las letras, en la ciencia, en muchísimas cosas, sacó maestrías, doctorados y como príncipe de Egipto era una persona muy preparada, más sin embargo, Dios tenía otro plan para él, ¿verdad? Y esa parte es importante que cada uno de nosotros sepamos, tengamos la claridad y la seguridad de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Bueno, pues en el plan de Dios, él tenía la idea de que Moisés desaprendiera todo lo que había aprendido en Egipto y aprendiera 4 lecciones importantes con el fin de liberar a su pueblo y cumplir un propósito, ¿verdad? Y los planes de Dios siempre son mucho mejores que nuestros planes y van más allá de lo que nos podemos imaginar. Estudiamos cómo durante esos 40 años él recibió 4 simples materias, una materia cada 10 años. Imagínese usted la importancia que le daba Dios a este proceso de enseñanza de Moisés. La primera lección, humildad. La segunda lección que estudiamos el día de ayer, dependencia total de Dios. Y el día de hoy veremos la tercera materia, el tercer curso que llevaba esta maestría, este doctorado en pastoreo de ovejas, y era la paciencia. Pueden imaginarse ustedes cuánta paciencia se debe tener para pastorear ovejas. Pues no sé si se lo puede imaginar, pero se habla un poco, nosotros tal vez no tenemos mucha relación con estos animales y tal vez no hemos experimentado lo que es el cuidado, el pastoreo de un rebaño y demás. Pero sí se dice que la oveja es muy terca y que usted le dice que por este lado y ella va por el otro lado. Usted va y la encamina y ella vuelve a descarrilarse, ¿verdad? Entonces imagínense a Moisés ahí pastoreando esas ovejas, diciendo, Señor, dame paciencia con estas ovejas, por favor. Bueno, la vida de Moisés nos ayuda a entender que en los tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de prueba, de tribulación, de gran necesidad, y se acerca la venida del Señor y entonces los tiempos son malos y necesitamos confiar en el plan perfecto de Dios con paciencia. Paciente esperé a Jehová, dice la palabra, y él me libró. Bueno, al reflexionar entonces en la vida de Moisés y la paciencia que tuvo que desarrollar en el desierto, eh, nos tratamos de ubicar en el contexto de qué fue lo que ocurrió después de que él logró ahí en el desierto desarrollar paciencia durante tantos años. Bueno, hablábamos del evento
que fue como el inicio de, de ese ministerio de liberación del pueblo, cuando allá en el monte Oreb Dios le llamó a través de la zarza ardiente para poder ser el libertador de la esclavitud de su pueblo de Egipto. Y a pesar de esa resistencia inicial, las dudas que había en el corazón de Moisés, ustedes recuerdan la historia, Moisés decía, pero yo no estoy preparado, pero yo soy tartamudo, pero ellos no me van a creer, pero bueno, Moisés finalmente confió en el plan de Dios y demostró paciencia mientras esperaba el momento adecuado para actuar según la voluntad divina. Usted y yo estoy seguro que cada día enfrentamos muchas situaciones donde necesariamente es menester tener paciencia con los chicos pequeños, con las personas adultas, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los vecinos, con mi propia familia, conmigo mismo. ¿Cuánta paciencia hay que tener? Y piense por un momento en Moisés cuando tenía todo el plan que el Señor le había dado, y iba paso a paso. La resistencia que tuvo Faraón en cada una de las plagas, y cuánta paciencia tuvo que haber desarrollado Moisés en esos 40 años en el desierto para tener esa perseverancia, esa persistencia. Y pues a pesar de esa resistencia obstinada que tenía Faraón, que dice la palabra que se había endurecido su corazón, a pesar de los obstáculos y dificultades, Moisés demostró paciencia y perseverancia en su tarea, confiando que Dios cumpliría sus promesas en el tiempo perfecto. Y es que, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos paciencia y la plena confianza que Dios está al control, hay que creer que necesariamente mi tiempo no es el tiempo de Dios. Y entonces de repente yo quiero que las cosas se resuelvan a mi manera, en mi momento, de la forma como yo espero. Pero bueno, la travesía, por ejemplo, que tuvo que tener también Moisés a través del desierto con este pueblo terco, que es un pueblo que había estado en esclavitud por muchísimos años, que había quizás perdido su confianza en Dios, se había desanimado. Sí, cuando Moisés llegó y dijo, yo vengo de parte del yo soy, lo recordamos, lo estudiamos el lunes, y entonces hizo un par de milagros y ellos creyeron y se arrodillaron y adoraron. Claro, de repente viene Moisés, empiezan a darse las plagas y empieza el faraón a poner más cargas en el pueblo, y entonces por un momento me los imagino dudando, dudando de la circunstancia. Después pasan todas las plagas, al final los deja ir faraón y llegar a encontrarse ahí con el mar rojo, atravesarlo, empezar a andar por el desierto todos esos años también con Moisés, buscando la tierra prometida con paciencia. Imagínense a Moisés en cada una de las situaciones y las circunstancias que el pueblo se quejaba, que el pueblo malagradecido pedía, decía que mejor hubieran estado allá. Bueno, a pesar de todas esas situaciones en la travesía que anduvieron en el desierto, eh, pues Moisés confió en la provisión de Dios, en la providencia de él. El pueblo de Israel enfrentó en muchísimas circunstancias, escasez de alimentos, de agua, no sabían para dónde iban. Y en todos esos momentos de prueba, Moisés mostró paciencia al confiar en esa provisión sobrenatural de Dios, al liderar el pueblo con fe y determinación. Hoy día usted y yo necesitamos tener mucha paciencia, y por eso Santiago 1, 3 y 4, en la nueva versión internacional, voy a compartir con ustedes, dice el texto: ya saben que las pruebas de su fe producen paciencia, y la paciencia debe llevar a cabo su obra hasta el final, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Sí, mis hermanos,
Lo que usted y yo estamos atravesando hoy nos ayuda a producir paciencia. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Bueno, entonces mira que la respuesta a la pregunta, ¿cómo mostramos paciencia en el sufrimiento? Está en el mismo texto. Perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. Pongan los ojos en el autor y consumador de su fe, porque de repente el sufrimiento es fuerte y de repente las circunstancias son bien adversas, pero el llamado es a mostrar paciencia en medio del sufrimiento, perseverando en la oración. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No se canse de hacer lo bueno, mi hermano, mi hermana, sabiendo que bueno hay solo uno y que el resultado de su relación con Dios es que usted, como el fruto, hace buenos actos, se comporta como una persona de testimonio. Pero en el mundo en el que estamos, la gente no agradece. Las cosas van de mal en peor, pero no se cansen, no se canse de dar ese fruto del Espíritu, de hacer el bien, porque si usted tiene paciencia, se dará cuenta de que en un momento va a poder cosechar. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Qué importante la paciencia con un familiar, una situación que se está atravesando, una situación que se haya tenido por mucho tiempo, en una relación de matrimonio, en una relación de padres e hijos. Sí hay que tener mucha paciencia. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, animen a los desanimados y ayuden a los débiles. ¿Vieron esos tres grupos? Amonesten a los ociosos, animen a los desanimados y ayuden a los débiles. Y todo eso que dice, sean pacientes con todos. ¿Por qué? Porque amonestar a un ocioso se necesita paciencia. Animar a un desanimado, una persona que usted le habla, le dice, no, miras que no, no, son mucho tiempo, no, hay que tener paciencia y ayudar a los débiles con mucha más razón. Hebreos 6:12, de modo que no se vuelvan perezosos, sino que imiten a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues por supuesto, una característica de aquellos que heredan promesas, algo que se prometió y que se va a cumplir porque Dios lo prometió y Él es fiel, es teniendo paciencia, esperando en el Señor. Santiago 5:7-8. Por eso, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren cómo el agricultor espera que la tierra dé su preciosa cosecha y cómo espera con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y posteriormente, ¿qué sucede? Da su fruto. Actualmente, en este momento, les cuento que mis papás se encuentran allá en la finca, Siquirres en Limón, donde con mucha paciencia han venido en un proceso de más de 2 años construyendo una casita, poniendo el piso, haciendo la instalación eléctrica, levantando el techito, sembrando árboles frutales, limpiando el camino, preparando la bodega, alistando los cuartos. Esta semana pintando, haciendo todos los últimos detalles con paciencia. ¿Por qué? Porque todo cuesta mucho, los materiales han subido mucho, el trabajo de ir hasta la finca, 3 horas, 17 kilómetros arriba, de un camino de lastre, después de dejar la calle principal allá en Siquirres, pues las diferentes circunstancias adversas de enfermedad, de operaciones, situaciones hasta naturales en el camino, cierran la vía, eh,
paso controlado, bueno, cuántas circunstancias. Y ahí han ido con paciencia. Y ya, pues, gracias a Dios, la obra casi se concluye, pero han tenido mucha paciencia. Y estoy seguro que usted también debe entender que todos estos pasajes que hemos leído nos enseñan que la paciencia es una virtud, es un fruto. ¿Recuerdan? Del Espíritu Santo, uno de los elementos del fruto, perdón, porque el fruto es uno, pero es uno de los elementos. Recuerdan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto es un resultado de relación con Dios. Todos estos pasajes nos ayudan a perseverar en la fe, a confiar en el plan de Dios y a mantenernos firmes en medio de las pruebas y las dificultades. La paciencia nos permite, mis hermanos, esperar en el Señor con confianza, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas en el tiempo perfecto. Así que, mis hermanos, así como la vida de Moisés, quien fue guiado por el Espíritu al desierto para desarrollar la paciencia, nos enseña que no es simplemente esperar pasivamente a que las cosas se den, sino confiar activamente en el plan y la providencia de Dios en todas las circunstancias de la vida. Así como la vida de Moisés nos enseña eso, usted y yo requerimos perseverar en la oración para pedir al Señor que nos dé paciencia. Pues vimos entonces la humildad, la dependencia total de Dios y la paciencia. El día de mañana veremos la última de las lecciones que le enseñó el Señor a Moisés ahí en el desierto, entendiendo que Dios cumple sus promesas y que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y usted y yo en esta hora vamos a orar para pedirle al Padre que nos dé paciencia para enfrentar no solo lo que estamos viviendo, sino todo aquello que nos falta. Porque definitivamente cuando hay seres humanos y hay relación con otros, cuando hay proyectos, cuando hay planes, cuando hay metas, todo requiere paciencia. Así que oremos, mis hermanos, en esta mañana. Pongámonos en las manos del Señor. Padre Santo, gracias por este gran líder Moisés, que definitivamente le enseñaste a desarrollar mucha paciencia con ese pueblo, Señor, tan testarudo, tan terco. Cuán testarudos y tercos somos nosotros muchas veces también. Y a pesar de ver milagros, y a pesar de reconocer que has hecho milagros en nuestras vidas, como algunas veces seguimos dudando y perdemos la paciencia en medio de las circunstancias. Perdónanos, Señor. Pero entiéndenos, Señor, en nuestra humanidad. Muchas veces, pues, nos apartamos, nos desanimamos. Te pido que por favor puedas aumentar la paciencia a través de nuestra perseverancia en la oración, nuestra humildad y dependencia total de ti. Y que esta lección que le enseñaste a Moisés en el desierto y nos enseñas a nosotros cada día, que por favor la pongamos en práctica. Señor, te lo pido, ayúdanos a tener paciencia y que esa paciencia sea una lección más como parte de esa formación del carácter que nos llevará a la Canaán celestial. Señor, definitivamente este elemento del fruto del Espíritu, la paciencia, es el resultado de pasar tiempo especial contigo. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra y la oración, a poder escucharte y hablar contigo más seguido cada día y así desarrollar la paciencia. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y nos encontramos, si Dios lo permite, el día de mañana para seguir desarrollando este tema con Moisés. Dios les bendiga grandemente.